y el Ministerio de Educación presenta Aprendo en Casa. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero. ¿Cómo están mis alumnas? ¿Cómo están mis alumnos? Les habla su profesor José Luis Malásquez Falcón. Hoy estamos martes 22 de septiembre del año 2020. Vamos a iniciar un nuevo día de trabajo que nos proporciona la plataforma Aprendo en Casa en esta 25ª semana de trabajo. Imagínense cuántas semanitas trabajando ya tenemos y de hecho he aprendido tantas cosas hermosas, ¿verdad? Para el día de hoy vamos a utilizar los siguientes recursos: nuestro celular, una computadora, cuaderno correspondiente al curso de hoy, nuestra guía de trabajo y nuestra ficha. Adicionalmente también nuestro material de escritorio. Vamos a recordar nuestras normas de convivencia. Lavarnos las manos antes de iniciar nuestra lección del día. Iniciar nuestras clases en horarios adecuados y establecidos. Escuchar, ver y participar de las clases remota o a distancia. Debemos mantener una actitud atenta durante las clases. Utilizaremos los materiales de forma ordenada. Mantendremos limpio nuestro lugar. Tomaremos fotos de los trabajos, de sus avances y al terminarlos. Esto nos lleva también a nuestra actividad del día de hoy. ¿Por qué nos vacunamos? Y si te das cuenta es la misma actividad del día de ayer, ¿verdad? Entonces, en la sesión anterior analizaste por qué es importante vacunarnos. Y el día de hoy, a través de ejemplos, ampliarás esta información. Entonces, esto nos lleva a nuestra meta: explicar con ejemplos por qué es un riesgo no vacunarse. Ayer hablamos de mucho por qué sí debíamos vacunarnos. Ahora mira, nuestra meta ha cambiado, ¿no? Explicar con ejemplos por qué es un riesgo no vacunarse. Iniciamos nuestra clase y vamos a ver lo siguiente. Averigua en tu casa con alguno de tus familiares cuántas vacunas recibió en su vida. ¿Tuvo que vacunarse tantas veces como los bebés e infantes de estos tiempos? ¿Le parece bien que a los niños reciban tantas vacunas? Después de tu diálogo familiar anterior, lee y copia en tu cuaderno la pregunta de investigación de hoy. ¿Por qué es un riesgo para la salud no vacunar a los niños? Escribe dos posibles respuestas. Sobre lo que tú crees al respecto, escribe al lado de cada respuesta una idea con la que sustentarás tu respuesta. Ordena tus ideas antes de escribir. Entonces, como vemos acá, ya empezamos a trabajar, ¿no? Nos dice la primera que hay que escribir, como siempre en ciencia, escribir la pregunta retadora y dos posibles respuestas. ¿Qué vendrían a ser estas dos posibles respuestas? Muy bien, son las hipótesis. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que las primeras respuestas a la pregunta de investigación son tus hipótesis y que necesitas investigar más para dar una respuesta basada en investigación científica, con argumentos basados en evidencia. La ciencia siempre te pide evidencias, ¿no? Siempre te pide cómo vas a comprobar aquello que estás manifestando o diciendo o escribiendo. Tienes registrado en tu portafolio lo que has venido trabajando hasta hoy. Por tanto, ya sabes que para dar una respuesta basada en la ciencia necesitas información de investigaciones científicas que se puede obtener de diferentes fuentes. Elabora un plan sencillo para hacer una investigación. Escríbelo en tu cuaderno. Recuerda que un plan de investigación tiene los siguientes elementos. Y esto ya hemos hecho varias veces, ¿no? Y en muchos momentos. Entonces, como ves, acá no he puesto nada porque ya esto es algo que ya debemos haberlo interiorizado. De que debemos saber que en el proceso de nuestro trabajo de ciencia vamos a tener que elaborar un plan. Siempre un plan sencillo, pero hay que elaborar un plan de todas maneras. No podemos trabajar a tientas y ciegas. Tenemos que hacer un plan. Si tienes la posibilidad de obtener información por alguno de los medios indicados, anótalo en la lista de materiales. Nosotros, te proporcionamos un material que utilizarás
como fuente de información científica para responder a la pregunta. Mira, y acá ya te dan, dice que este es preguntas científicas, ¿no? Que esto está basado en otro tipo de investigación que son las fichas, ¿cierto? Las fichas ya nos hemos dado cuenta qué tan importantes son para nuestro trabajo. Entonces hay que utilizarlas, ¿verdad? De todas maneras hay que utilizarlas. Son muy, muy importantes para nuestro trabajo de investigación. También debes registrar en tu plan la lista de los autores, de los materiales, documentos, qué profesión tienen, a qué se dedican y a qué institución pertenecen. Eso lo veíamos ayer, ¿no? En nuestro trabajo, que toda fuente de investigación al final siempre tiene los datos. Estos datos que nos piden siempre los tienen al final. Y te decía yo que siempre debemos ponerlos, apuntarlos. Hay muchos trabajos de investigación, de tesis en la universidad, que son desechados. ¿Por qué? Porque los chicos han utilizado los datos de diversos libros, de diversos autores, y en su tesis no los ponen al final. Y eso se llama plagiar, ¿no? Es un plagio. Y un plagio está mal. No puedes copiarte tú de lo que hacen en el trabajo de otras personas. Entonces se desestiman, se desechan y estas personas no se convierten en profesionales. ¿Por qué? Por estar copiando. Pero si apuntas los datos de esa persona, del libro, de la investigación que has utilizado, sí te lo hacen validero. Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en la lectura ¿Por qué debemos vacunarnos? Parte 2. Ya, esta es la parte que te decía muy importante que nos proporciona la plataforma Aprende en Casa para la investigación básico de nuestro trabajo. Disponible en la sección recursos de esta plataforma, que tú ya la tienes. Al leer, centra tu atención en puntos como los siguientes. Y acá te da una explicación de qué debe centrar tu investigación para que sea un trabajo somero, bien hecho. ¿Ya? Entonces te invito a hacerlo. Bueno, todos los días te invito en realidad a hacerlo, pero tienes que practicarlo. Ayer veía algunas respuestas, por ejemplo, te cuento, que no correspondían al trabajo de investigación, ¿no? O lo habían hecho por otras fuentes, que también está bien, ¿no? Está muy bien que se utilicen otras fuentes, es más, siempre invitamos a que se hagan. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos, o sea, no me quejo que ahí se hayan investigado, a ver, para que me entiendas bien. Los que investigaron en Google, en Internet, magnífico. Pero había chicos que no habían investigado en el material que tenían y tampoco en Google. Entonces tenían los dos materiales, pero en ninguno de ellos investigaron. Y me han respondido pues cosas que no deberían haber respondido porque la información la tienen. ¿Qué había que hacer? Leer. Nuestra investigación normalmente está basada en leer y entender indudablemente, ¿no? Entonces, por eso repito cada rato, la plataforma Aprendo en Casa nos proporciona a nosotros investigaciones, lecturas muy importantes. Y ese es el material de trabajo, de investigación que debemos leerla para poderla entender y sacar la información que nos proporciona. Sigamos. Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información, estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Por qué es un riesgo para la salud no vacunar a los niños y las niñas? Mira qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Por qué es un riesgo para la salud no vacunar a las niñas y los niños? No olvides escribir 1 o 2 argumentos de sustento para tu respuesta. Ya sabes que son 2, ¿no? Normalmente yo pongo 2. No pongo 1 porque nosotros escribimos muy bien. Voy a corregir acá. Ahí está, listo. ¿Ya? Entonces son 2. Para tu respuesta, compara tus respuestas iniciales con las respuestas que diste después de leer. Entonces este cuadrito es muy importante, ¿ya? Tú ya sabes que este cuadrito es la base de nuestro trabajo, ¿no? De qué respondimos primero cuando fue una hipótesis, qué respondimos después cuando ya habíamos investigado y la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Este trabajo es muy importante. Registra información acerca del autor o de los autores que has leído. Puedes utilizar el siguiente esquema. El de ayer era mucho más grande, este es uno pequeñito, mira, ven, debe ser un trabajo mucho más sencillo, más fácil indudablemente, ¿no? Este es muy pequeño. Seguimos. Felicitaciones. Realizaste la actividad que te hemos propuesto.
Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje sumado al que lograste en los días anteriores te servirá para comprender que las vacunas son necesarias para que los seres humanos protejamos nuestra salud y la de nuestros familiares. A continuación, selecciona lo que creas que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia o con tu familia. Perdón, acá dice con tu familia, ¿no? Esto lo vas a hacer tú, hasta acá lo haces tú y acá es indispensable. Cuando te ponen con tu familia, nos están dando la indicación que es indispensable, pues, que nuestros familiares nos ayuden, ¿no? Nos den una manito para poder trabajar mucho mejor. Entonces nuestros familiares deben ayudar en lo siguiente. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. Revisa tus anotaciones, reflexiones y respuestas a las preguntas sobre la lectura, etc. Cuenta a tus familiares que hiciste un plan de investigación. Menciónales también que tus nuevas respuestas tienen bases científicas que te ha proporcionado la lectura. Hazle conocer lo que se sabe de las vacunas para el COVID-19 y en qué fase de investigación están la mayoría de ellas. Infórmales que desde hace varios años no se vacuna a las personas contra la viruela y pregúntales qué creen que ocurriría si volviera a surgir esta enfermedad. Luego, reflexiona con ellos sobre las consecuencias que tiene no vacunar a los niños. Consecuencias, ¿no? Mira, que tenían no vacunar a los niños. Bueno, sería súper terrible para empezar, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado cuenta que en el transcurso de esta semana, de estas dos, pues que las vacunas son tan esenciales, tan primordiales para nuestro trabajo, para nuestra salud. Entonces, no contar con ellas, no tenerlas, tendríamos tantos millones de muertes en nuestro mundo, como lo hemos tenido antes, ¿no? Decía yo, con la fiebre española, con la viruela, y así con la peste también que hubo. Entonces, no, felizmente ya no estamos en esas épocas. Voy a cortar un segundito el video para continuar en el video número 2. Nos encontramos en unos instantes.